Buenas tardes, señoras y señores. Les damos una cordial bienvenida a este segundo evento virtual organizado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante que es la duda razonable en aduanas y los límites a su ejercicio, cómo y cuándo aplicarlo. Como han podido ver en las pautas que se ha transmitido, durante la realización de esta exposición pueden enviar sus preguntas a través del chat. El expositor, al finalizar su exposición, va a responder esas preguntas. Bueno, sin más demora, invitamos al expositor, el doctor Cristian Vargas, abogado de la Defensoría del Contribuyente, para que dé inicio a su exposición. Gracias. Muchas gracias, Oscar. En principio, quiero agradecer a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero por el espacio para tratar este importante tema y a ustedes por estar presentes en este evento de carácter académico. Vamos a continuación a presentar un tema importante relativo a la aplicación de esta prerrogativa de la Administración Aduanera para controlar el valor declarado de las mercancías. Oscar, ¿me puedes confirmar que se está visualizando la PPT en forma correcta? Sí, Cristian, se visualiza. Perfecto. Vamos entonces primero a hacer una presentación general de lo que es la duda razonable, para luego ya dar paso de una manera más casuística a las diversas situaciones que se presentan. Cuando hablamos de una duda razonable en materia aduanera, tenemos que hablar necesariamente de cuáles son las normas que regulan su aplicación y por sí mismo cuándo y cómo debemos aplicarla. Para ello debemos tener en cuenta de que las normas de valoración, que son objetos de revisión a través de una duda razonable, están establecidas en el Acuerdo de Valor de la OMC. Es un acuerdo de carácter internacional que se aplica en todos los países que han suscrito a la Organización Mundial de Comercio. Hay en este acuerdo un artículo 17 que establece que las aduanas tienen la posibilidad de revisar el valor declarado en cuanto lo estimen pertinente. Pero no había un detalle tan específico que faculte a las aduanas a realizar un control en los despachos o en general en los procesos de revisión, ya que el acuerdo por sí mismo establece la importancia de resaltar la aplicación del primer método y de aplicarlo en la medida de lo posible. Es por eso que en el transcurso de los años se emitió una decisión, la decisión 6.1, que es la que, en base a esa facultad general que tienen las aduanas de revisar y fiscalizar las actividades aduaneras, se establece de que se puede revisar a través de un procedimiento conocido como duda razonable el valor declarado por en las importaciones. Esta decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduanas de la OMC, pues es la que da forma a esta prerrogativa genérica establecida en el acuerdo de valor y detalla un poco los parámetros a través de los cuales los diversos países que la aplican, porque básicamente hay una aplicación más intensiva en los países en vía de desarrollo, es la que establece cuáles son los parámetros que debe contener una duda razonable. Y es a partir de esta decisión que tanto la legislación de la Comunidad Andina, las normas de la Comunidad Andina y las normas nacionales han tratado de reglamentarla, han tratado de establecer parámetros, más o menos con algunas diferencias. En el caso de la normatividad andina se expidieron dos disposiciones importantes sobre el particular, la decisión 571, que es el reglamento de valoración de la Comunidad Andina, y a nivel ya más de detalle, la resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que especifica ya con mayor detalle, mayor especificidad, en qué consiste una duda razonable, cómo es que debemos aplicarles y qué consideraciones debemos tener. Me detengo un poquito a explicar este punto porque cada vez más es evidente que los órganos resolutores, tanto en SUNAT como en el Tribunal Fiscal o incluso el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, hacen cita a esta norma al momento de verificar la correcta aplicación del acuerdo de valor OMC. Entonces,
No nos podemos quedar solo en la decisión 6.1, no solo nos podemos quedar en la decisión 571, sino que también necesariamente tenemos que revisar esta resolución 1684 para tener una certeza si el procedimiento que se está siguiendo es correcto o no. Es por eso que me detengo un poco a hablar de este tema. Pero a nivel Perú, el legislador peruano ha optado ya por establecer pautas más específicas que orienten tanto la labor de la aduana, de la SUNAT, y que también le permita a los contribuyentes tener seguridad de cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías, cuál es la prerrogativa que debe seguirse en cada caso concreto. Esto ha sido desarrollado en un primer nivel por el Decreto Supremo 186-99-EF, que es un reglamento, el reglamento para la aplicación del Acuerdo de Valor del OMC, que ya data de algo más de 22 años. Y ha sufrido constantes modificaciones y sigue sufriendo modificaciones, precisamente con la intención de responder a la realidad actual de nuestras operaciones de comercio exterior. Y ya a nivel operativo, a nivel del despacho aduanero, cuando este ya es implementado por el agente de aduanas en representación del importador y se presentan diversas situaciones vinculadas ya a procesos más específicos, a quién se le notifica, en dónde se notifica, qué es lo que debe contener la notificación, cómo se elige la referencia, etcétera. Todos esos parámetros ya a nivel de detalle están en el procedimiento de valoración DESPA P0110A. Es un procedimiento que, por cierto, no debemos tampoco dejar de revisar, porque no solo establece estos parámetros para poder aplicar la duda razonable, sino establece incluso indicaciones de qué características deben tener los documentos que se tienen que presentar como sustento de valor. He ahí la importancia de también revisar este procedimiento DESPA P0110A. Siguiente, por favor. Ahora, la duda razonable. La duda razonable, hay una definición que la encontramos en el procedimiento de valoración, hay tal vez una definición que encontramos en la doctrina, porque también hay doctrina de un tiempo a esta parte, pero para conceptualizarla he querido tomar como base a una resolución del Tribunal Fiscal de hace ya casi 16 años. Es una resolución que define la duda razonable y acá yo he querido citarla en modo de paráfrasis, es decir, he querido resumir las ideas que están aludidas a este concepto. Y una duda razonable, para un poco entender, para que todos entendamos, y no solo los que están muy relacionados a este tema, sino para aquellos que recién están introduciéndose en materia de duda razonable, es un acto a través de la cual la SUNAT, la aduana peruana, le comunica al importador que tiene dudas respecto del valor declarado, en el sentido que lo que ha declarado, lo que se ha hecho, es conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, una duda razonable no es una notificación en la que la aduana le dice al importador, no te creo. No, es una declaración, una notificación, un requerimiento, un acto a través del cual la SUNAT le dice, oye, vamos a revisar esta declaración tuya para ver si lo que tú has declarado está conforme con el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, que tiene un sustento documentario, que se ha cumplido con los lineamientos del acuerdo de valor de OMC, con lo establecido en el reglamento, etc. Es decir, vamos a verificar si la declaración es correcta, conforme a estas reglas. Y este acto, a través del cual la aduana le comunica al importador que tiene esta duda respecto a cómo ha declarado, tiene que indicar la razón de la duda. De ordinario uno puede pensar que la razón de la duda que tiene la aduana es que en el registro que ella maneja de los valores, en el sistema de verificación de precios, el valor declarado por otras importaciones es más alto. Y como así, esta importación tiene un valor menor y por consiguiente va a pagar menos impuestos.
No solo es esa la razón que se toma en cuenta. Vamos a ver en unos momentos que otras razones se pueden presentar, como por ejemplo que no haya documentación suficiente o que la documentación presentada tenga unas inconsistencias respecto a la misma declaración o que sencillamente haya dudas respecto a si se ha cumplido o no con verificar los requisitos para aplicar el primer método. Bueno, estamos frente a un acto que la aduana notifica al importador comunicándole una duda, expresándole la razón de esa duda y le requiere información y documentación que permita una evaluación objetiva. Esta definición nos habla entonces de que no solo se expresa una duda, sino que se le pide al importador dos cosas muy importantes. Por un lado, los documentos, que vamos a ver luego que son de tres tipos, comercial, financiero y contable, que se tienen que presentar necesariamente los tres, sino también información que explique cómo así estos documentos sustentan el valor. A veces la casuística nos revela que los importadores o sus agentes de aduana se preocupan por acompañar la documentación, pero se olvidan un poco de explicar cómo así estos documentos nos permiten tener una certeza respecto a que ese valor declarado se ha realizado conforme al ordenamiento jurídico vigente. Por eso es importante este punto. No solo documentos, sino también información que permita explicar cómo estos documentos permitan una evaluación objetiva. Pues bien, hemos entonces hecho una primera presentación de qué es la duda razonable. Vamos a ver entonces a partir de aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para su aplicación, ¿no? De diversos aristas. Primero vamos a ver una suerte de ámbito material que nos permite tener certeza o en todo caso nos permite tener una claridad respecto a cuáles son los motivos que sustentan una duda razonable del valor declarado. Yo les había adelantado que había no solo como motivo el que existe una referencia más alta en el registro de la aduana, sino que también hay otras razones. Por ejemplo, hay RTFs, las que están mencionadas en el primer bullet, que hablan de que una duda razonable se puede notificar cuando la aduana no pueda verificar con claridad los requisitos o circunstancias exigidas para aplicar el primer método de valoración. Para ello es importante tener claridad de cuáles son esos requisitos, cuáles son esas circunstancias para aplicar el primer método de valoración. Es decir, que estemos frente a una venta desde un país donde se exporta el producto hacia un país donde se importa el producto, que debemos estar frente a una venta en donde no exista, por ejemplo, vinculación, y si existe vinculación, que esta vinculación no haya afectado la determinación del precio, que no haya existido alguna condición o alguna restricción o una reversión en los términos establecidos en el artículo 1 del acuerdo de valor. Esos puntos tienen que ser claros. Si la aduana ve un despacho, la aduana peruana ve un despacho donde hay una vinculación y resulta de que no tiene mayores elementos, le va a notificar al importador para que le explique cómo así podría hacerlo, cómo así esta vinculación no afectó el precio. O si, por ejemplo, evidencia algún tipo de condición que afecta al precio vinculado, por ejemplo, a un descuento, le puede pedir algún tipo de detalle al administrado, al contribuyente, para que lo explique, no solo con la información, sino con la documentación sustentatoria. Y no solo es respecto a estos requisitos o circunstancias que son necesarios para la aplicación del primer método, sino también respecto a otros parámetros que le son pertinentes, como por ejemplo los ajustes o los agregados que conforme al artículo 8 del Acuerdo de Valor de la OMC se tienen que agregar a la base imponible. Hablo de las comisiones, hablo de los gastos por ingeniería, de los pagos por regalía, etcétera, lo que el artículo 8 del Acuerdo de Valor de la OMC establece. Si es que existen esos pagos y no han sido declarados,
válidamente, a través de este procedimiento, la aduana peruana le puede preguntar a través de una duda razonable cómo así no han sido incluidos o han sido incluidos parcialmente estos conceptos en el valor declarado, en el valor FOB declarado. Entonces, hay RTFs, tanto para el artículo 1 como para el artículo 8, que nos hablan cómo debemos ponderar, cómo se debe verificar esta razón o motivo para notificar una duda razonable. Pero una segunda razón para notificar una duda razonable es cuando la administración aduanera haga observaciones respecto a los datos o documentos presentados. Aquí, por ejemplo, se menciona el caso de una evaluación que se hace a la prueba del descuento otorgado, un descuento que se le encargó, que se le dio al comprador por parte del vendedor y que, a pesar de estar así consignado y estar así indicado en la documentación contractual correspondiente, no le generaba certeza a la administración respecto a su naturaleza y respecto a su determinación. Y es por eso que en esta RTF se indica, ¿no?, de que esta situación también podría motivar una duda razonable en la medida, claro está, que este documento no tiene o no presenta algún tipo de claridad o hay una observación. Es muy común, por ejemplo, que las facturas comerciales de parte de los proveedores que se encuentran domiciliados fuera del país en algunas circunstancias no presenten toda la información mínima requerida para poder hacer una correcta valoración. En esos casos, no olvidar de que es importante que en la declaración aduanera de mercancías se consignen en forma complementaria esos datos que no han podido ser consignados en la factura comercial. También indicar que, por ejemplo, como se ha presentado recientemente, ¿no?, si ha habido algún tipo de observaciones respecto al flete declarado, tal vez justamente por el incremento de los mismos a nivel internacional, en caso exista una discrepancia respecto al documento de pago de dicho flete versus lo declarado, también podría generar una duda razonable. Y finalmente, el motivo o razón más común es que exista un índice, un precio mayor en los indicadores registrados en la base de datos de la SUNAT. Eso es quizás la razón que también pueda presentarse. Siguiente, por favor. Vamos ahora a ver una suerte de ámbito temporal, es decir, vamos a ver la duda razonable, pero desde el punto de vista de en qué momento se puede notificar una duda razonable. Si uno revisa la versión original del Decreto Supremo 186/99-F, tal vez podría decir que no encuentra un correlato con lo que aquí estoy presentando. Pero ha sido la jurisprudencia que nos ha ayudado a entender que la duda razonable, como esta suerte de prerrogativa que tiene la administración aduanera para revisar el valor declarado, este acto que la administración notifica para verificar el valor declarado, tiene que necesariamente realizarse en tanto se revisa el valor declarado. Si este se realiza con motivo del control concurrente del despacho aduanero de la mercancía, pues hay que notificar duda razonable. No basta con decir, acompáñame documentos. No, yo tengo que notificar una duda razonable para revisar el valor declarado. Esa está en esta RTF, la 4703/2006. Otra situación que la jurisprudencia nos ha ayudado un poco a entender de cuándo se debe aplicar una duda razonable es en fiscalización posterior. Hay dos resoluciones, una del Tribunal Fiscal y otra de la Corte Suprema, que nos ayuda a entender que la duda razonable también puede ser aplicada en fiscalización posterior. Yo creo que con el transcurso de los años esto ya ha quedado totalmente claro. Al comienzo existían algunas dudas, pero ahora ya no hay ninguna duda de que la duda razonable también se aplica en una fiscalización posterior, claro, tomando en cuenta las características propias de una fiscalización aduanera. Y finalmente, la duda razonable se puede notificar con motivo de la presentación de una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo, una solicitud de devolución de tributos, donde el contribuyente pide la devolución de tributos, basado justamente en un tema de valoración. En esos casos, las resoluciones del Tribunal Fiscal son
reiteradas, hay una línea jurisprudencial reiterada que indica que en estos casos también se tiene que presentar una duda razonable. Pues bien, vemos que desde este punto temporal, la duda razonable no solo se presenta en despacho, sino también en fiscalización posterior y con motivo de la presentación de una solicitud no contenciosa, como podría ser el caso de una devolución. Sobre el particular hay que tomar en cuenta algunos datos que han, por así decirlo, permanecido en el tiempo y que es pertinente mencionarlos con relación a esta suerte de revisión desde el punto de vista del ámbito temporal de una duda razonable. Una consideración es que cuando se está realizando una duda razonable, cuando se está realizando una fiscalización posterior y esta se cierra, es decir, que concluye con la emisión de la resolución de determinación correspondiente, no procede que se notifique una duda razonable. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. Es por eso que es importante que se revise siempre o se compruebe siempre que cuando se revisa valor en una fiscalización posterior, necesariamente tiene que haber una duda razonable, porque después ya no es posible subsanar esta omisión. Y lo segundo es que cuando se presenta una duda razonable con motivo de la presentación de una solicitud de devolución, los plazos máximos para atender esta solicitud son los que establece la normatividad vigente, teniendo en cuenta de que para resolver la solicitud de devolución se tiene primero que resolver la duda razonable. Es por eso que recientemente se expidió el decreto legislativo 1530, ampliando el plazo para resolver estas solicitudes ya no a 45 días, como es el caso de las solicitudes no contenciosas ordinarias, sino de 5 meses para resolver una solicitud, incluso ampliable a 12 meses. En tanto, durante la tramitación de ese procedimiento se tiene que iniciar y resolver una duda razonable. Esto es conforme, por ejemplo, a los criterios previstos en la RTF 6039-A-2005, que dice que no solo se tiene que tomar en cuenta los plazos de los procedimientos, del procedimiento de devolución, sino también los plazos respecto al término probatorio, respecto a la autoridad competente, etcétera. Entonces es un punto que no hay que perder de vista. También en fiscalización, también en devolución, hay líneas o parámetros que considerar. Y en cuanto a esta suerte de revisión de la duda razonable de diversas ópticas, hemos visto una óptica material, una óptica temporal, ahora vamos a ver una óptica espacial. Esta duda razonable también puede estar referida a su aplicación, ¿no? La duda razonable, como está prevista actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, es aquella que se aplica a toda la aduana de la República, es decir, a todo nuestro territorio nacional. Ha habido en un momento de nuestra regulación, que ya tiene cerca de 22 años, un momento en que se estableció una duda razonable solo para un determinado espacio geográfico. Eso que se quedó sin efecto y ahora solo tenemos una duda razonable que cubre todo el territorio nacional. Pues bien, hemos hecho una primera revisión conceptual, si es que cabe el término. Hemos hablado de qué es una duda razonable, hemos hablado de cuáles son las normas que debemos tomar en cuenta para revisarla. Hemos hecho un análisis desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista material. Y ahora vamos a ver un poco ya lo que dice la legislación del país, lo que dice ya el Decreto Supremo 186-99F de los plazos respecto a la duda razonable, un tema que ciertamente es importante tratar. Primero, hacer referencia de que este es el esquema de la duda razonable. Noten, en principio, que la duda razonable ya no está vinculado a la numeración de una declaración, porque ese era el esquema hasta antes de las últimas modificaciones. Ahora, los plazos para verificar si la duda razonable es resuelta en el tiempo debido o no, ya no dependen de la numeración de la DAN, de la Declaración Aduanera de Mercancías, sino dependen de la entrega de la documentación o de la información solicitada o
en todo caso, de la notificación de la duda razonable. Pues bien, vamos un poco a hablar en detalle de esto de los plazos. Acá hay dos plazos. Dos tipos de plazos. Plazos que son para el contribuyente y plazos que son para la administración aduanera. Vamos a hablar primero de los plazos para el contribuyente. El contribuyente, cuando recibe una duda razonable, tiene 5 días hábiles. 5 días, no 10, 5 días hábiles para alcanzar la información y la documentación que se le requiere. La información y documentación que sustenta el valor declarado. ¿Qué pasa si el usuario no cuenta con toda esa información, no cuenta con todos sus documentos porque tal vez no los tiene a la mano o tal vez tiene que pedirlo a otra entidad o tal vez tiene que, no sé, se presenta una situación que requiere un mayor plazo? En ese supuesto, dentro del primer plazo, dentro de los primeros 5 días, incluso el último día se puede hacer, se solicita una ampliación para que se le conceda otros 5 días. Dice la norma que esa solicitud es concedida en forma automática. Se le concede automáticamente los 5 días. Hago esta aclaración porque hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que le aclara a los importadores que el plazo no es de 10 días, porque a veces uno lo suma, 5 y 5, 10, sino que indica que es 5 y solo será empleado si es que el contribuyente lo solicita conforme al ordenamiento jurídico, es decir, dentro del primer plazo. Pues bien, tenemos estos 5 días hábiles que pueden agregársele otros 5 días en caso se solicite para presentar la información y la documentación necesaria para acreditar el valor declarado. Luego vamos a hablar un poco de esa documentación, de esa información, pero ahorita concentrémonos en los plazos. Muy bien, este es un poco el esquema general, luego voy a hablar del caso del pago diferido. Vamos a centrarnos en esta primera idea. Muy bien, como contribuyente ya presentó los documentos, ya presentó la información solicitada por la administración aduanera, entonces ahora está en el campo, por así decirlo, de la administración aduanera revisar esos documentos y revisar esa información. A veces hay dudas y dice, uy, pero la aduana, ¿cuánto tiempo tiene para revisar estos documentos? Tal vez una semana, 10 días, 15 días. La norma no dice eso, no dice que sea 10, 15, 20, un mes, ¿no? La norma dice de que va a tener más tiempo, ahorita lo vamos a ver, tiene incluso hasta 3 meses para poder hacer esta revisión de la información o de la documentación. Cuando hace esta evaluación de la información y la documentación, se entiende que todo este proceso lo va a acabar en los 3 meses, emite un primer informe, un primer documento donde ha evaluado, donde evalúa todos los documentos y toda la información presentada. Y puede pasar de que en esta evaluación se diga, se confirma la duda razonable, es decir, esta información, esta documentación que el contribuyente presentó no prueba o no sustenta o no explica cómo así el precio declarado está conforme o ha sido declarado conforme al primer método de valoración. Puede ser que el contribuyente haya presentado documentación que no tenga todos los datos o toda la información requerida, o puede ser que sencillamente no lo haya presentado. Se pueden diversas situaciones presentar. Pero sea una u otra, la opinión en este caso de la aduana es confirmar la duda razonable. Pero puede ser que con motivo de esta evaluación concluya desvirtuar o descartar la duda razonable porque dice, me ha convencido la información presentada por el contribuyente, los documentos son claros, la información es clara y no necesito continuar con la duda razonable. Entonces pueden ser uno o pueden ser dos los supuestos de este informe que emita la aduana. Si es de confirmación de duda razonable, va a continuar. Si es de descarte de la duda razonable, ahí va a acabar el proceso. Si es de confirmación,
le va a notificar al contribuyente informándole de su evaluación y además le va a conceder un plazo, y que en el caso de la aplicación del segundo y tercer método es de 3 días, para que presente información y documentación necesaria para aplicar el segundo o tercer método de valoración. Es decir, referencias de mercancía idéntica, de mercancía similar que el importador o el agente de aduanas que lo representa puede acompañar para determinar la deuda conforme al segundo método, conforme al tercer método. Recuerden, esta parte es muy importante porque, como lo establece el artículo 15 del Acuerdo de Valor del OMC, en esta parte específica de determinación de la deuda, ahí es importante que la aduana tome como referencia, dentro de las referencias idóneas, la más baja, ¿no? Eso está establecido en el artículo 15 del Acuerdo de Valor de la OMC. Y es algo que lo va a revisar el Tribunal Fiscal y es algo que lo va a revisar los órganos jurisdiccionales. Y bueno, luego de esta etapa donde se le da la oportunidad al usuario aduanero de presentar esta información, estas referencias respecto a la aplicación del segundo o tercer método, si es que las tiene, o sin ellas, en caso no las presente, o en caso simplemente cuestione la denegatoria de la aplicación del primer método y no acompañe referencias en uno o en otro supuesto, se procede con la determinación de los tributos. Se procede con la emisión del valor, con la notificación de la resolución de determinación con su liquidación de cobranza para los efectos de su pago. ¿Cuánto es el tiempo que tiene la SUNAT para concluir con esta duda razonable? 3 meses, 3 meses de notificada en caso no haya respuesta, o 3 meses de respondida en caso hayan sido alcanzados los documentos o la información. ¿Se puede ampliar ese plazo de 3 meses a 12 meses? Sí, se puede ampliar. Hay jurisprudencia como la que se menciona en la presentación que dice de que esta justificación es necesaria, especialmente cuando se aplica este numeral que refiere la norma de que en mérito a algún otro supuesto determinado por el jefe del área encargada. Bueno, eso no es tan discrecional. Siempre se tiene que sustentar la razón de la ampliación. Si no se cumple con esta suerte de formalidad de no ampliar el plazo, hay una consecuencia que la misma jurisprudencia ahí lo establece. No será tomada en cuenta una ampliación extemporánea o sencillamente cuando ni siquiera se invoque. Muy bien, entonces, aquí están los plazos para el contribuyente, aquí están los plazos de la administración. Los mismos que deben ser observados con cuidado para que la información en la documentación pueda ser evaluada debidamente. Muy bien, ¿qué otras consideraciones con respecto a los plazos hay que tomar en cuenta? Primero, lo que ya les advertí, que ya estos 3 meses o un año que tiene la aduana para concluir la duda razonable ya no se computan desde el momento de la numeración de la declaración, como fue por muchos años, sino ahora es desde el momento en que se entrega la información o del momento en que se realiza la notificación cuando no hay ninguna respuesta de parte del contribuyente. Lo segundo, hay que tomar en cuenta que la nueva regulación establece específicamente cuáles son los supuestos de ampliación. Recuerden que la SUNAT tiene 3 meses y que puede ampliar ese plazo a 12 meses solo en determinados supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos? Los que están acá. Cuando tiene que aplicar el cuarto, quinto, sexto método. Cuando se ha iniciado una fiscalización o una verificación de la declaración en paralelo. Cuando hay requerimiento pendiente a otras entidades. La aduana ha cruzado información con un tercero y está pendiente de que ese tercero le brinde la información. Se me ocurre, por ejemplo, un banco. Cuando ha habido un pago diferido, es decir, como lo vamos a ver en un instante, el contribuyente ha declarado que en ese momento todavía no ha realizado el pago, en el momento que se le notifica una duda razonable, sino que tal vez en 60 o 120 días recién se va a proceder con el pago.
Entonces ahí necesariamente se tiene que ampliar el plazo de atención de una duda razonable para verificar luego que se presenten los documentos sustentatorios del pago cuando sea pertinente. Luego está la aplicación de medidas preventivas en el numeral 5, es decir, cuando se aplica una acción de control extraordinario, una inmovilización o una incautación, o cuando hay algún otro caso justificado. Recuerden lo que les decía de la debida justificación de esta ampliación, pues esto aplica perfectamente a este supuesto de otros, ¿no? Que son determinados por el jefe del área encargada. Pues esos otros tienen que estar debidamente sustentados, si no, no será tomada en cuenta una ampliación. Ahora, con relación al pago diferido, que es por así decirlo, la situación especial que se presenta con respecto al tema de los plazos para los contribuyentes. Y esto es de que, un poco recogiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Fiscal, el legislador consideró pertinente tomar en cuenta esa situación que ocurre cuando la compra-venta internacional de las mercancías que motiva la importación está evidenciando una compra-venta a crédito, donde hay un pago diferido, que puede incluso ser a 30, 60, 90, 120 días, etcétera, de acuerdo a lo pactado por las partes. En esos casos, dentro de los 5 días que tiene el contribuyente del usuario banero para sustentar valor, tiene que presentar la documentación y la información que acredite y sostenga que ha habido un pago diferido. No solo basta decir, no lo he pagado ahora, lo voy a pagar en 120 días, por ejemplo, y no presentar ningún documento. Hay que presentar el contrato, hay que presentar la factura o el documento donde se evidencie que efectivamente hay un pago diferido, ¿no? Recuerden, información y documentación. Y luego, en un segundo momento, cuando se realice el pago a los 30, 60, 90 o de acuerdo a lo convenido por las partes, ¿verdad? Una vez realizado ese pago, hay 5 días hábiles desde la fecha en que se hizo el pago total para comunicar a la aduana que se ha hecho ese pago total. Entonces hay un segundo plazo, pero que esta vez depende del pago total que se le realiza al vendedor. ¿No? Es algo que no debemos perder de vista en los casos de pago diferido. Ahora, con respecto a la presentación oportuna de pruebas, el legislador ha considerado pertinente recordarnos de que las pruebas se tienen que presentar de parte de los importadores o usuarios aduaneros dentro de los plazos, los 5 días, ampliable a los 5 días siguientes. Ahora, ¿qué pruebas hay que presentar? Ese es un tema que genera algunas inquietudes, especialmente porque uno ve que con el desarrollo de los casos, con la jurisprudencia que se va presentando, se van aclarando algunos conceptos, se van aclarando algunas formas de interpretar o aplicar la norma. La norma, tal como está prevista actualmente, y yo imagino que así será validada por la jurisprudencia, habla de una evaluación conjunta. Es decir, que hay que mirar no solo un documento, sino hay que mirar todos los documentos, ¿verdad? La documentación comercial, la financiera, la contable, la información que está en la DUA, etcétera, para poder tener una certeza. Algo que los órganos jurisdiccionales denominan, ¿no?, tratar de encontrar la verdad material. Es un pensamiento que, por cierto, es muy común a nivel judicial. Por ejemplo, a nivel de documentación comercial hay que presentar facturas, boletas, órdenes de compra al exterior, proformas, etc. Toda la documentación que permita encontrar certeza. Recuerden que de acuerdo a la reglamentación nacional, la factura debe tener datos mínimos, ¿no? Y que si por alguna razón no se encuentran, pues deben declararse en la misma DAM. En cuanto a la documentación financiera, algunos la resumen con simplemente presentar la transferencia bancaria al exterior, sin más. La norma y la exposición de motivos incluso nos habla de presentar también el mensaje SWIFT, la carta dirigida al banco solicitando la transferencia bancaria, la nota de la operación, el estado de cuenta, entre otros, ¿no? Mire este detalle que habla la exposición de motivos y que un importador no debe simplemente perder de vista, ¿no? Que el mismo legislador te está diciendo que presentar, no hay que
dejar de escucharlo. Esta verificación de documentación financiera, que como lo digo, no solo se reduce a la transferencia, que por cierto también tiene que tener información mínima, en lo posible, para no estar en una controversia que puede durar meses o años. Es también importante tomar nota que la SUNAT puede realizar un cruce con bancos para verificar la información consignada en esos documentos. Y finalmente, y esta es una novedad de la nueva regulación, se tiene que presentar documentación contable. Antes los importadores no presentaban documentación contable, pero ahora el ordenamiento jurídico peruano lo exige, comercial, financiera y contable. Es más, hay una RTF interesante que he querido compartir con ustedes, la RTF 4939-A-2020, que indica de que es necesario que para verificar este tipo de documentación, se debe presentar el registro de compras y el libro diario, no solamente uno de ellos. Entonces, aquí en cuanto a pruebas vemos que es necesaria una evaluación conjunta de todos los documentos. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a responder algunas preguntas frecuentes, ya para luego dar paso a las preguntas, que es, creo, lo más relevante en este punto, luego de esta presentación general. Y lo primero es que quería resaltar algunos derechos y garantías que tienen los usuarios aduaneros en estos procedimientos. Primero, que existe un derecho a reclamar. Esto es algo que se ha ido perfilando con los años. Antes no era muy claro y había algunos casos donde las dudas razonables se demoraban, cosas que ya no suceden en el tiempo actual. Esta RTF, la RTF 8340-A-2015, que es jurisprudencia de observancia obligatoria, nos habla de que una vez vencido el plazo de 3 meses o de 12 meses, en caso se amplíe, se puede interponer un reclamo una vez vencidos estos plazos, ¿no? Estos detalles de cómo presentar, qué características deben tomar, está en esta RTF. En los casos de devolución, igual. Si se vencen los plazos, recuerden que en los casos de devolución los plazos son más largos, 5 meses, 12 meses. ¿Se puede presentar también reclamo a pesar de esta situación? Pues sí, hay una RTF, la 681-A-2021, que nos dice que sí se puede presentar una vez vencidos los plazos. Cabe notar que esta jurisprudencia de observancia obligatoria del año pasado fue dada con un ordenamiento jurídico distinto. Era una donde el plazo para resolver una devolución era de 45 días y no de 5 meses. Es por eso que decía de que sí se puede, e incluso la duda razonable puede ser resuelta después, hasta la apelación. Ahora la norma ha cambiado y tal vez la jurisprudencia se adecue a esa nueva regulación. Y finalmente, ya para efectos de concluir esta parte, se puede, por ejemplo, en este requerimiento de información para aplicar el segundo y tercer método, se puede agregar también un pedido de información para aplicar el cuarto y el quinto, como alguna vez ha pasado. En la RTF 2854-A-2020 se dice que no. Y la razón de esa negativa es porque la aplicación de los métodos es de orden sucesivo y excluyente. Es decir, primero tendría que aplicar el segundo y tercer método para recién poder notificar al contribuyente y pedir la información del cuarto y quinto. Bueno, hasta aquí algunas reflexiones respecto a la duda razonable. Agradezco su atención y doy paso a las preguntas. Agradecemos a Cristian por la exposición, una excelente exposición. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas realizadas por los asistentes al evento a través del chat. Mira, acá hay una pregunta vinculada a la referencia, que dice, ¿cómo se elige la referencia para aplicar el segundo y tercer método de valoración? Y si estas referencias que utiliza la SUNAT en la duda razonable están actualizadas. Excelente pregunta, porque a veces existen dudas respecto a cómo escoger estas referencias. En principio, hay disposiciones en la Comunidad Andina que le permiten a la administración aduanera escoger referencias o escoger parámetros para realizar esta valoración. Perdona, se me acaba de ir la pregunta. ¿Podrías retornarla, por favor? ¿Podrías leerla? Claro, dice.
¿Cómo se eligen las referencias para aplicar el segundo método y tercer método de valoración, el segundo y tercer método de valoración? Y si estas referencias que utiliza la administración en la duda razonable se encontrarían actualizadas o Ah, están actualizadas. perfecto, porque acá hay dos situaciones en realidad, ¿no? La selección de referencias para el momento de la notificación de la duda razonable y la selección de referencias para la determinación de la deuda. La pregunta apunta a lo segundo, a la determinación de las referencias para la determinación de la deuda, ya cuando estamos aplicando segundo y tercer método. Ahí las disposiciones del acuerdo de valor de la OMC son claras e indican de que la administración aduanera, quien es encargada de realizar la valoración de las mercancías, debe buscar o mercancía idéntica o mercancía similar para aplicar el segundo o el tercer método. Y para determinar cuándo es idéntica, recordemos de que una mercancía es idéntica cuando tiene las mismas características. Será similar cuando no es idéntica, cuando no tiene las mismas características, pero las diferencias no son tan relevantes y la mercancía es comercialmente intercambiable. En caso sí de presentarse algún tipo de controversia, quien debe sustentar la utilización de una referencia similar es la administración aduanera, en la medida de que esa diferencia para ella no es relevante para efectos de la valoración. Tomar nota también que la selección supone escoger referencia dentro de los 365 días de realizado el embarque de la mercancía. Es decir, casi un año, y tomar nota también de la fluctuación de precios. Es algo muy importante que se hace en estos procesos, ya que algún cambio en los precios del mercado pudo haber motivado algún elemento importante a tomar en cuenta en este proceso. También, Sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? exacto, ¿no? En época de pandemia ha habido precios muy altos, como producto tal vez de la amplia o la excesiva demanda, y eso pues hizo que algunos productos subieran sustancialmente de precio, pero luego bajan. Hay que tomar en cuenta ese elemento. Y también, claro, considerar otros parámetros que el mismo método 2 y método 3 establecen, que la mercancía sea originaria o fabricada en el mismo país respecto de la mercancía importada, que sea procedente del mismo país y si no lo es, que se hagan los ajustes que sean pertinentes y que la mercancía pues en caso se cumplan con los determinados parámetros, se pueda escoger la referencia más baja. Esos son los elementos, a grosso modo, que se toman en cuenta para aplicar el segundo y tercer método, que son observados por la aduana y si no los observa, son revisados por el Tribunal Fiscal al momento de que el caso llegue a apelación. En cuanto a la información, si es actualizada o no, recordemos que el CIVEC se alimenta de la información que está siendo declarada día a día por parte de los importadores y constantemente sujeto de revisión, ¿no? En ese sentido. Ahora, es una data que no es de conocimiento público, que es conocida por la aduana, pero que frente a una eventual controversia sí es objeto de revisión por parte de los órganos resolutores. Claro, claro. Claro, hay que tomar en cuenta con respecto a la primera parte de tu pregunta, está vinculada más que todo al uso de las referencias de la parte de la determinación. Pero cuando se inicia un procedimiento de razonable, la administración puede utilizar referencias hasta referencias ajustadas, ¿no? Pero al momento de determinar sí tiene que tener en cuenta que no se pueden utilizar ese tipo de referencias. Pero bueno, Bueno, lo ideal es que no, ¿no? Lo ideal es que las referencias que se utilizan deben ser las más cercanas a las que se deben aplicar al segundo y tercer método. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se busca es garantizar el interés fiscal al momento de realizar el control, básicamente eso. claro. Bueno, pasemos a una segunda pregunta. ¿Qué pasa si con motivo de la aplicación del segundo método en el descargo no presento una referencia válida y solo cuestiono la referencia utilizada por SUNAT? Bueno, estamos en esta parte donde la aduana, la SUNAT ha emitido un informe confirmando la duda razonable. Ha indicado que no va a proceder en la aplicación del primer método y que por ende se va a determinar la deuda conforme al segundo o tercer método de valoración. En esos casos, un poco en consideración, no un poco, en consideración al reglamento de valoración, solicita al administrado información relevante para aplicar el segundo o el tercer método.
Y la pregunta es, ¿qué pasa si no alcanza referencias, pero sí solamente alcanza observaciones respecto a las referencias utilizadas por la administración? Lo ideal es que el importador presente información que le permita a la aduana realizar una correcta determinación, que podría ser con relación al uso de o la consideración de otras referencias. Pero incluso en el supuesto que se pregunta, la información que el administrado presenta puede ser valiosa en la medida que, como ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si se está evaluando algún tipo de descuento por cantidad o nivel comercial, la observación que hace llegar el importador está referida a este supuesto, indicando, por ejemplo, de que su importación cuenta con un descuento por cantidad y nivel comercial o hay una necesidad de un ajuste por transporte seguro que no está siendo considerada en la referencia de la aduana. Ahí, por ejemplo, en esos casos, la discrepancia u observación o información que presenta el contribuyente puede ser útil, aun cuando no alcance referencias. Aquí hay otra pregunta interesante, dice, ¿qué sucede si soy una empresa que no estoy obligada a llevar libros contables? ¿Solo debería presentar los documentos comerciales y financieros? Bueno, la normatividad no se pone a evaluar este supuesto, ¿no? Lo que sí dice la exposición de motivos, y es interesante porque la exposición de motivos como que pondera una situación ya abierta, ¿no? Y dice, ¿qué pasa si existen observaciones sobre este último punto? O observaciones incluso respecto a la documentación comercial que se presenta. El legislador dice en esa exposición de motivos que en cada caso el órgano resolutor tendrá que evaluar la documentación y la información presentada en la medida de que la situación presenta características particulares. Ya, perfecto. Sí, sí, tienes razón en eso. Mira, acá hay otra pregunta, no sé si todavía estamos con el tiempo, sí, todavía. ¿Un informe de determinación de valor producto de un procedimiento de razonable es un documento reclamable? Entiendo yo que cuando habla de informe de determinación no está, se entiende que solamente le han notificado un informe de determinación más no la liquidación. Pero esa es la pregunta. Hay una jurisprudencia de observancia obligatoria que me parece que la ha mencionado en la RTF, o bueno, si no la ha mencionado, hay una que salió el año pasado, en el 2021, que habla de que los informes de determinación no son actos reclamables. Esto tal vez por la duda que generó que la misma administración aduanera no tuviera un derrotero sobre el particular. Lo que el Tribunal Fiscal aclara es de que una liquidación de cobranza es un acto reclamable, una resolución de determinación es un acto reclamable, pero no un informe de determinación. En estos casos, si un contribuyente quiere reclamar, tiene que reclamar contra un valor. Ya, perfecto. Acá hay otra pregunta, creo que lo has explicado, pero dice, ¿con qué documentos debo contar para evitar una duda razonable o sustentar el precio realmente pagado? Claro, tú lo has explicado muy bien que se tienen que presentar los documentos contables, financieros, comerciales, pero esta pregunta me hace recordar a un caso que tuve hace un tiempo de un usuario que me consultaba y me decía, doctor, he presentado todos mis documentos, tanto contables, financieros, comerciales, pero la aduana, el funcionario que está viendo mis documentos, al revisar mi solicitud de transferencia bancaria, observa que, y hacer la comparación con el mensaje SWIFT, que normalmente se entrega a la aduana, se observa que el banco intermediario que yo consigno en mi solicitud de transferencia no corresponde al que se consigna en el mensaje SWIFT. El usuario decía, pero doctor, yo no, o sea, ¿cómo voy a tener esa información? O sea, yo no sé por qué el banco no utilizó ese banco intermediario, sino otro banco intermediario. Finalmente es el banco en el que le da la información. Sin embargo, la aduana le decía, no, como no hay correlación entre el banco que tú estás consignando como intermediario y el banco que está en el mensaje SWIFT, ese documento no sería válido, ¿no? O sea, se mantiene la aduana razonable. Entonces, conversando con él, le digo, ¿y por qué no vas al banco? Y le pides una carta donde te explique por qué se consigna un banco intermediario, o sea, otro banco intermediario, porque finalmente es el banco el que te traslada esa información. Y bueno,
Después de tanto insistir al banco, el banco le envía una carta firmada por el banco donde le dice exactamente que ellos, no obstante, pueden enviar al importador un banco intermediario, pueden utilizar al momento de hacer la transferencia cualquier otro banco intermediario en el extranjero, ¿no? Con ese documento se lo entregó al funcionario y validó la información, ¿no? Por eso, puede presentar todos esos documentos, pero ¿qué puede evitar esa duda razonable? El inicio de un procedimiento de duda razonable o que no le validen la documentación. Bueno, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? En principio, si un importador, como cualquier otro, está sometido al control que realiza la administración aduanera, ¿no? Lo es cuando es fiscalizado y en este caso lo es cuando se le notifica una duda razonable, ¿no? La única excepción que establece el ordenamiento jurídico vigente es el caso de los operadores económicos autorizados, ¿no? Que están excluidos de la posibilidad de que se revise el valor declarado en los despachos. Si una persona, una empresa tiene esta calificación de operador económico autorizado, no se le va a revisar el valor declarado. Otra situación en la que no se le va a rebasar el valor declarado, en todo caso no va a detener el despacho, es la utilización de garantías previas a la importación. El hecho de usar las garantías previas permiten el retiro de la carga en algunos supuestos entre las 48 horas. Y esto pues, bueno, dependiendo de la forma de cómo diseñe su proceso de importación, puede suponer algún tipo de beneficio. Pero la norma es para todos. Todos pueden eventualmente ser objetos de una valoración, de una revisión del valor declarado de una duda razonable. Especialmente cuando se presenta alguno de los motivos que había indicado, ¿no? Que puede, como suele suceder, basarse en un mayor precio del valor registrado en el CIBEL. Ahora, con relación a la revisión de los documentos, y ya para culminar y concluir en el plazo establecido, yo quisiera destacar el importante papel que la jurisprudencia cumple para ayudarnos a una debida valoración de los documentos. Hay jurisprudencia que trata temas como el que tú has comentado y otros vinculados a la revisión de diversos documentos, facturas, transferencias, asientos contables, etcétera, y que creo son considerados debidamente por la administración aduanera en la medida que se vayan generando los precedentes, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal. En tanto sean conocidos, van a ayudar, creo, a todas las partes a realizar una correcta determinación del valor en aduanas. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, ya estamos con el tiempo. Gracias por tu participación. ¿Algunas palabras de despedida? Bueno, agradecer a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero por tener la posibilidad de tratar este importante tema. Muchas gracias. Genial. Bueno, señoras y señores, llegamos de esta forma al fin de esta charla virtual. Los invitamos a seguirnos a todos en las redes sociales de la Defensoría y podrán encontrar información de las próximas actividades o eventos de capacitación que desarrollaremos durante este año. Bueno, muchas gracias.